Eso no se da en el mundo todos los días, ¿eh? Que un técnico tome a un equipo sin proyecto, que termine siendo campeón. El fútbol mexicano debe dar gracias que Cruz Azul no tiene proyecto. Imagínate si tuviera, imagínate. Yo sí creo que Chivas está obligado cuando menos llegar a la final, aunque ¿no? la pierdan. O es solapar, como dice Pietra, llegar a la final y que la pierdan. ¿Quién está solapando? Completo. Y con los dos refuerzos, me parece que tiene los argumentos necesarios para ser el máximo candidato al título. Imagínense de verdad si Cruz Azul tuviera proyecto. Hay algunos que se vuelven locos Ahora, con las victorias, pero está perfecto. Yo lo que confirma que es el candidato, el máximo candidato al título. Bueno, la semana pasada se puso interesante la discusión sobre los proyectos, quién sí, quién no, quién tiene proyectos, si tiene proyecto Cruz Azul, si es el proyecto mejor el de Guadalajara, cómo lo está encaminando Mier y toda la junta directiva de Chivas ahora con Milito y hacia dónde va uno y otro. Total, nos vamos a quedar con estos dos. Esto es lo que ha pasado con Cruz Azul y con Chivas en los últimos 5 años. No corresponden los 5 años a la presente administración y dirección deportiva de Cruz Azul, aunque sí casi son 6 títulos ya de la máquina, con 9 técnicos conseguidos, 6 títulos con 9 técnicos conseguidos contra un proyecto de Guadalajara que todavía no levanta ninguna copa de momento. Arrancaría preguntando si sí se puede hablar de un proyecto de Mier hoy en Guadalajara. ¿Hay un proyecto, está apuntando, hay un proyecto armado y estructurado hacia algo? Yo creería que sí. ¿Alguien cree que no? No, sí. Sí hay un proyecto en Chivas. Claro, sí hay un proyecto. Claro, y se me hace que además está muy a la vista, ¿no? Muy a la vista. Después de lo que pasó con la administración española, llega Mier, empiezan a voltear hacia el mercado México-americano, que son mexicanos al final de cuentas. A partir de ello arman un proyecto, Manso, Mier, traen a Milito, empiezan a trabajar, el primer torneo, cuartos de final, el segundo semifinales, ya la liguilla sin seleccionados, 8 seleccionados sub-20, 5 seleccionados para la Copa del Mundo, y ese es para mí un proyecto muy claro, proyecto, no plan. Sí. Si Chivas no gana la liga con Milito, fracaso, coincido con eso. Yo diría ganar la liga, tú hablas de ganar. Ganar una liga antes de que se vaya Milito, en cualquier momento, en este torneo. Y este torneo hablas de final. Yo digo que este torneo es final o fracaso, porque sí veo escalonado su crecimiento y es la manera correcta. Para que no parezca, si Pumas no respalda este torneo, una llamarada de petate o un chispazo lo del torneo pasado. Entonces, Chivas fue sexto en el primer torneo de Milito y se fue en cuartos de final. Y el segundo torneo que fue el pasado fue segundo de la tabla y llegó a semifinales. Para mí sigue la final o fracaso. Ahora que hablas de llamarada de petates, ya le pasó a Chivas, porque Chivas cuando gana su último título con Matías Almeida, después los siguientes 5 torneos, no clasifica la liguilla. Sí. Los siguientes 5 torneos inmediatos al título. Claro. Y la sensación que dejó aquello fue una llamarada de petate. Dale, pero coincido en liga, títulos. Pero ganó la Conca. ¿Te acuerdas? O sea, fue campeón de liga en mayo del 2017 y campeón de CONCACAF contra Toronto en penales en mayo de 2018. Entonces, aunque no trascendió en liga otra vez, que es verdad, 5 torneos sí ganó la CONCACAF. Clasificar. De acuerdo. Y si Milito no sale campeón con Chivas este torneo o más adelante, si no sale campeón de liga, su paso por el Guadalajara me parece va a ser anecdótico nada más. Quedará como, qué bien jugaban las Chivas de Milito. Pero Almeida quedó en la historia del Guadalajara porque salió campeón. Y algo que puede sustentar más el concepto de proyecto es que cuando recientemente salió el rumor de que Milito estaba pretendido por River o porque a lo mejor puede salir en ocasiones un equipo que lo pueda llamar más como independiente, se queda y él dice, ya no hay que hacer tanto ruido para esto porque yo voy a cumplir el lapso por el cual se me contrató. Aparte de lo que acaba de decir Pietra, también en la cancha es muy evidente cómo juegan. Es palpable saber esa estructura y obviamente volvió a enamorar a la afición, como lo dijo Diony, no es a tanto que se preocupara a la afición. El aficionado responde cuando un equipo va alineado con poner semillero a selección. Y luego después que es base a selección mayor. Y luego después que saben a qué juegan los futbolistas y le cambiaste e hiciste una limpia. Aquellos futbolistas que estaban ahí con gran nombre, que no funcionaban, los quitó con mano dura y sabiendo que la competencia era a través de méritos. Y eso te habla también de que es un proyecto que está bien encaminado. Yo lo veo de esa perspectiva y le da mucha certeza al futbolista y a la directiva. Diony. Sí, los proyectos, por supuesto, empiezan, ¿no?, de cero, van caminando y la maduración total del proyecto es
cuando conquistas un título. Porque todos los proyectos, o por lo menos de estos equipos que estamos hablando, Guadalajara, Cruz Azul, o pudiéramos meter América y Pumas, deberían estar encaminados en algún momento a ser campeón. Porque si no, entonces el proyecto al final de cuentas terminaría estando trunco. Si tú no llegas en algún momento a un campeonato, entonces el proyecto... Pero ese es un objetivo igualmente. Bueno, también, ¿no? pero es trunco, pero lo tienes que coordinar. Además, ahora, los proyectos son, al final de cuentas, institucionales o a nivel de clubes. No hay proyectos personales o de director técnico. ¿Y a qué me refiero? A lo que decía Pietra hace un momento, ¿no? Sí, Cruz Azul, dentro del proyecto institucional, al técnico que le encomendó para ser campeón, por lo menos de arranque, ni Anselmi ni Larcamón le dieron resultados. Pero tuvo que jalar de 2 técnicos interinos que estaban dentro de la institución. Pero siempre caminando bajo la misma línea. A eso hablamos de un proyecto. Proyecto institucional. Sí, yo Por sí eso creo. te digo, proyecto institucional, no proyecto de técnico. Entonces, no les funcionó el técnico dentro de esa arista del proyecto. Pero llegaron otros 2 técnicos que estaban dentro de la institución, que conocían a los jugadores de cierta manera. Y al final terminaron siendo campeones. ¿Por qué? Porque el proyecto institucional iba bien. Con refuerzos, con el tipo de juego, con permear ¿Por desde qué las... corrieron a los técnicos? Por eso, porque es arista. No. Es que no es se arista. alinearon. No, Díganme, Pietra, pero ¿por sí. qué llegaron Vicente Sánchez eso y luego te estoy diciendo. Porque es y interesante. cambiaron Pero es a lo que interesante. dice Desi, la forma de jugar? En la cancha fueron otros. El proyecto otros- institucional... Pero funcionó. Pues sí, porque pero le cambiaron por técnico. exigentes. Ni por siquiera, exigentes. pero ni Porque las siquiera me decisiones parece que hayan las sido tan tomó. distintos. Pero sí, pero el, Arriba, no la dirección. el proyecto institucional era, primero, que todas las divisiones jugaran igual, permear con jugadores de fuerzas básicas hacia arriba, contratar muy buenos jugadores, ¿Qué año división? con año Te pregunto, fue Rejuvenecer al plantel. Rejuvenecer. Han rejuvenecido al plantel El notablemente. Guadalajara, pero sacas al Cruz Azul. ¿Qué divisiones de Cruz Azul? Bueno, pues ahí están. Bueno, tiene ¿Dónde? 5 futbolistas en la sub-23 Claro. ahora de Santo Domingo. Y entre ellos Mateo Levi, por No, ejemplo. me dijiste todas las divisiones. Por eso, Y Levi. puso 4 el año pasado en el Lo que- sub-20 en el campeonato. lo- O sea, ahora, sí ahora, ha el venido tema con es, los te futbolistas digo, Cruz Azul, el ¿no? proyecto institucional salió a flote independientemente de que los 2 técnicos que se pensaba que los podía llevar el título no los llevaron. Lo de Guadalajara, el proyecto va muy bien, va avanzando, pero si Guadalajara no es campeón entenderemos que fracasará en el intento Claro que sí. de el título. Claro que sí. Pero bueno, pero vendrá otro torneo y vamos a ver entonces ahí. Hay proyecto. Y yo pregunto una continúa el cosa. Claro proyecto. que hay Y- proyecto. Hay y proyecto en Chivas. Claro, y yo pregunto una A ver. cosa, el que tú cambies de técnico no significa que no tengas proyecto. Y voy a preguntar, ¿cuánto hemos establecido? Sí, Ricardito, si nos estás escuchando, Ricardo Peláez, otra vez te voy a tener a colación. No te está escuchando. El proyecto Te puedo de- asegurar ¿Quieres que que le no. marque? El proyecto, No te va a Oiga, costar. el también, con la proyecto de diferencia de hora Peláez. en la que está ahorita A ver, mi tocayo, no va a Te costar. proyecto- lo pongo en altavoz. Peláez, ¿tuvo un proyecto en el América? Fue un- ¿Peláez? Peláez cuando estuvo en el América. Era un Claro, proyecto- llevó y- a Miguel Herrera. espérame, pero fue campeón, ¿verdad? trabajaron y fueron Campeón. campeones. Fue campeón. ¿Y cuántos técnicos tuvo ese proyecto? Aún siendo campeón, 5 técnicos. Miguel Herrera, ¿Qué quieres decir? Nacho Ambriz, Ok. no, llevándonos al tema de Cruz Azul. Ah. O sea, en algún momento. No, porque lo interesante de los proyectos es que más allá de los nombres, Claro. el proyecto se mantenga. Claro, El problema a que le ha eso pasado voy. a Guadalajara es que cuando no han llegado los títulos, Es que no comparen. Guadalajara ha limpiado de raíz todo. Ahora, independientemente pero a de si eso Milito voy. gana o no gana, que ojalá el por proyecto Chivas de la gane, América ojalá el funcionó. proyecto de Milito se mantenga con o sin Milito. Por eso, pero el porque eso proyecto hablaría de- de un proyecto Pero no le podemos Pero dar el eso es lo que beneficio de la voy. duda, no le podemos dar el beneficio de la duda a Chivas, el ejemplo Cruz Azul, para hacerlo más práctico y didáctico. Anselmi es el entrenador 1, después de esos 5 años que vemos aquí en la lista, que fue muy exitoso Cruz Azul, desde Reynoso, que fue campeón, y luego llegó Anselmi. Es el entrenador 1. No podemos regresó pensar a la que ahorita el 1 y luego el 2 fue Vicente, el 3 Larcamón y ahorita cuatro Wiki, Wiki. 4. No podemos pensar que didácticamente Chivas está en el entrenador número 1. Vamos a dar el beneficio de la O duda. sea, hay que esperar 3 técnicos para que Chivas sea campeón. Es que ¿por qué nos Pues que ya adelantamos? Pero cuando yo te digo ¿Por que qué te Chivas no, adela- decir que hay pero cuando yo te digo que proyecto. Chivas no va a ser campeón ahorita te enojas conmigo y me dices, no, ¿por qué yo- no va a ser campeón? Yo lo Chivas? que Chivas digo tiene es. que Pues ser porque campeón. queremos América jugar a con la 5 bolita técnicos mágica y distintos queremos tuvo que- proyecto exitoso, ¿sí o no? Sí, sí, sí. 5 técnicos Nos distintos. adelantamos. también. Nos Y Cruz adelantamos. Azul con con- 4 técnicos, Para mí Chivas 2 fueron exitosos. Sí, Chivas Saben- tiene un proyecto, por supuesto que sí. Estamos por ver si es un proyecto exitoso o un proyecto Por eso, y fracasado. no está el beneficio de la Depende duda. del tipo de Dale liga. el tiempo.
pero proyecto para tiene. que cuaje. Pero Son que 2 tenga años un y él proyecto. lo dijo que iba en 2 años Por a eso llegar al que Que tenga un maduración, proyecto es una maduración cosa. es una palabra. Que se comparen con Cruz Azul, Pietra es otra. ¿Saben quién lo tiene? tienen un Lo proyecto, de Cruz sí. Azul es Están igual de plan. bien que Cruz Azul, Tiene no. que llegar el de hasta arriba, Sí, el aunque ingeniero, se enojen que también tiene por los ahí, pantalones los que para tomar tienen- las decisiones. ¿Ok? El ingeniero Exacto. tuvo los pantalones qué para pones? decirle a Alonso, ¿Para con qué permiso, pones directivos se va si de Larcamón, repente viene el Wiki. de hasta acá Y dice, funcionó. ¿sabes qué? No. Y funcionó. Si a Mauri le importa planes. más hacer Funcionó porque películas, el proyecto ese es tu institucional problema. estaba Si a bien Mauri le planeado. importa más el cine, ese Pero, es tu problema. pero ¿por qué va a ser problema Porque le mío? vas a las Chivas. No. Porque tú y a mí dijiste qué, que los aficionados porque sí se si le preocupaban. gusta el Sumamos, cine, el pues, ingeniero que- Velázquez si le tuvo los gusta el cine, pantalones. Sumamos un proyecto más.